Hola, bienvenidos. Una nueva clase del taller Ángeles de Sanación y Médicos del Cielo junto a Catherine Sifontes. La alegría de retornar y, bueno, recibir y saludar a Catherine en esta tarde, mañana o noche, según nos escuches. Catherine, ¿cómo te va? Muy buenas mañanas, tardes, noches, Horacio. Muy contenta de estar de vuelta. He estado un poquito afónica, no, todavía se me nota un poquito, y por eso no pudimos, pues, dejar la clase la semana pasada, pero ya estamos retornando. He tenido unos cuadros de alergia se me ocurrió fumigar con un nuevo sistema y me pegó bastante en el pecho, después se me complicó como con una gripe, bueno, pero estoy bien. O sea, realmente, como que no soy la única que tiene problemas respiratorios, no sé si es el cambio de clima, bueno, sabes cómo es la Bueno, estación. se ha hecho una constante, ¿no? Se ha hecho una constante esta cuestión del cambio climático, pues, en principio, y de toda una cuestión respiratoria que provoca esos cambios climáticos. Catherine, vamos directo al tema, si te parece. Así es, que tenemos, tenemos mucho todavía en este taller por aprender y por continuar aprendiendo semana tras semana. Y este es un tema que, al menos por la temática, me toca muy, muy de cerca. ¿eh? Me rasguña la piel con mucha energía. Herramientas de sanación energética, pero en estas herramientas, el tema de hoy, el que nos propone Catherine es ejercicios de escritura terapéutica. La verdad, un tema que suena a priori, bueno, sumamente interesante. Espero que el próximo taller de esto lo dé usted, porque la verdad es que no me había dado cuenta que estaba yo caminando por terrenos donde usted lleva pues la batuta en aprendizaje y experiencia. No para tanto, pero sí, el tema de escritura obviamente me roza muy de cerca. Pero bueno, vamos a aprender a ver si colaboramos al menos en otro taller en esta área, no mucho más allá, pero por lo menos en esta área. Sí, bueno, Catherine, para esta escritura no hace falta tanto refinamiento como el suyo, ni tanta inspiración como el suyo, sí. Pero bueno, intentaremos llegarle cerca, aunque sea. a mí me parece interesante y a todos los grupos del taller, que hay muchos que son alumnos míos en el tema escritura, advertir cómo nos llega también a través de este tipo de escritura un montón de ideas y de formas para generar no solo los escritos, sino también la sanación, que es lo más importante. Vamos entonces a que nos cuentes qué cosa es esto de escritura terapéutica. Bueno, escritura terapéutica. Como bien hemos estado trabajando, Horacio, en nuestro taller, básicamente la sanación energética eh, te requiere para tu sanar una energía que puede venir de un pensamiento, de una emoción eh, o de otro tipo de bloqueos. Tú necesitas remover esa energía con una herramienta, ¿ok? Y hay múltiples formas de remover, de desconectar, de reprogramarse en tu cotidianidad. Todas las herramientas son válidas, todas las herramientas tienen sus beneficios, tienen sus usos y va a depender de lo que cada uno de nosotros tenga en la mano, se sienta más cómodo para hacer. ¿Ok? O sea, estas técnicas que estamos dando en este taller no son las únicas. Siempre lo he dicho, cualquier cosa con la que logres conectar te va a servir para tu sanación, pero esta la consideran nuestros guías espirituales muy sencilla de aplicar, no requiere mayor conocimiento y sobre todo brota, digamos, como usted lo diría como escritor y como poeta, brota de nuestro corazón, brota de nuestra inspiración. Entonces, a través de escribir, ¿ok? Podemos, eh, pues,
complementar esa expresión emocional, esa expresión verbal, esa expresión física, esa expresión de nuestra alma y convertirlo en una herramienta de sanación. O sea, utilizamos aquí la escritura con ciertas características para determinados aspectos de sanación de nuestras emociones o de nuestro proceso para programarnos e ir entonces limpiando, acrecentando nuestra energía. Fíjate una cosa, no hay reglas, ¿ok? O sea, usted puede realmente sentarse a escribir y allí descubrir si... Es muy ajeno a la parte literaria, digamos, ¿no? Es decir, acá no existen reglas. No, para nada, acá no existen ni siquiera las de ortografía. O sea, olvídense, olvídense de yo no puedo escribir, porque usted lo que va a escribir son sus emociones, son sus pensamientos, son sus ideas. Incluso lo va a usar como una herramienta de descarga. Fíjate una cosa, por ejemplo, el enojo. A veces el enojo lo manifestamos mal manifestado, por supuesto, en lanzar las cosas al piso o en gritar o incluso en decir cosas hirientes, ¿no? Que cuántos de nosotros ante un enojo no hemos hecho este tipo de cosas y yo ahí pues eh, me siento, me siento muy identificada. Entonces, manejar ese enojo con otras herramientas, o puede ser el enojo, la tristeza, la frustración, las emociones en nuestro corazón, manejar esas emociones a través de la escritura, pues te libera de esa carga emocional y evita que lo hagas de manera no sana. Es decir, no es lo mismo que usted vomite si quiere toda su rabia, todo su enojo en un papel, que lo vaya escribiendo, a que lo vaya a manifestar de otra manera, lo diga o haga otro tipo de cosas. Entonces, es una herramienta que te va a servir para descubrir emociones y pensamientos, porque cuando empiezas a escribir te vas conectando con tu cuerpo físico, mental, emocional, y te va a servir también para liberar otro tipo de emociones, tristeza, rabia, frustración, enojo, y te va a servir también para programarte. Entonces, tiene A un... ver, sería, Catherine, sería algo así como haga catarsis en el papel que no daña a nadie. Así es, tiene un amplio rango de usos, porque puede hacer catarsis, ¿verdad? Puedes descubrir realmente qué es lo que estás sintiendo en cuando, por ejemplo, tomas un tema, cómo me siento hoy, y comienzas a escribir y comienzas a conectar tus emociones, hacerlas conscientes y allí las puedes comenzar a trabajar. O puedes también, eso, vomitar todas tus emociones, o puedes también programarte, ¿ok? Cuando quieres ya en otro campo energético de lograr una cosa, de obtener la fuerza, la energía para hacerlo, pues programarte también a través de esa escritura. Son muchas las cosas que podemos hacer a través de la escritura en el plano emocional. Entonces, conocer esta herramienta que es tan sencilla, tan económica, tan al alcance de la mano, tan natural, que no hay excusas para no hacerla, realmente te permitirá un mayor avance en esa sanación energética que tanto necesitamos. Cuando las personas que les interesa escribir llegan al taller literario, habitualmente dicen, bueno, pero ¿cómo comienzo? Y uno habitualmente dice, bueno, hacete una descarga a tierra, escribí, vos escribí. Y ahí surge un tema que ahora está bastante mencionado en algunos medios, que es la escritura automática. Uno a veces les sugiere que lo hagan en los talleres. ¿Es la escritura automática un método de sanación? Absolutamente, es el primero. Es el primero porque, sobre todo para comenzar, ¿ok? Como bien lo indicas con tu amplia experiencia. ¿Cómo comienzo? Agarro un lápiz, agarro una hoja y póngase a ver qué sale, ¿ok? Porque lo que vas a hacer primero es, primero acostumbrarte a conectar tus emociones, pensamientos y sentimientos en el cerebro en un papel y en estructurarlo, ¿no? Y parece mentira, pero cuando estamos pensando, vamos de un lado a otro.
¿ok? Usted está pensando, no termina una idea y brinca a otra y vuelve atrás. Cuando usted está escribiendo, ya hay un mayor orden, ya hay una mayor conexión de la conciencia con eso que estás viviendo, sintiendo, con eso que quieres, con eso que te preocupa. Entonces ya estás estructurándote, ya estás dándole forma, ya estás haciendo consciente aquello que te podría estar bloqueando, o aquello que te podría estar preocupando, o por otro lado, no tiene por qué solamente ser negativo, ya puedes comenzar a inspirarte, a conectar con lo que tu alma requiere. Entonces, esa primera parte de la escritura automática, que la podemos definir como agarre un lápiz, un papel y escriba lo que se le antoje, es una herramienta de sanación. ¿Cómo comenzamos? Eso tiene que ver con lo que estés viviendo. O sea, por ejemplo, y le voy a decir una cosa antes de comenzar, la escritura terapéutica, que es una herramienta tan sencilla y que la gente lo puede considerar que, ay, por favor, yo a estas alturas, con muchas herramientas, o bueno, no muchas, pero sí variadas herramientas de sanación, con una acompañamiento espiritual, quizás más fluido y permanente, tengo que decirles que no hay limpieza que yo haga en mi vida, de mis emociones, en mi árbol genealógico, en algo que me vaya a planificar, que no sea, que no pase por una escritura. O sea, para mí es importantísimo antes de hacer una liberación, y estamos hablando de liberaciones, de cirugía astral, conectarme con esas emociones que yo voy a limpiar y renunciar a ellas, darme cuenta de ellas, estar en contacto con esas emociones. Y yo necesito, para estudiar algo, yo necesito anotarlo. O sea, mi escritorio es un sinfín de papeles que están allí solamente para yo conectar como mi cerebro, mis emociones. O sea, no las guardo, no es un diario de notas, no. Simple y llanamente yo antes de cada clase todo lo escribo y al escribirlo ya yo tengo el mapa conceptual o el marco teórico de lo que voy a hablar. O sea, para mí es sumamente importante esa conexión eh, de lo que estoy viviendo con la escritura. Entonces, es una herramienta que se va dando con la práctica, porque ciertamente, bueno, yo no es que sea escritora como usted, pero soy historiadora, que también la escritura es muy importante, ¿no? Y es nuestro medio de expresión. Pero como herramienta terapéutica la descubrí o la puse en práctica solamente con Los Ángeles y desde el momento en que empecé hasta el día de hoy, es una herramienta a la que todos los días utilizo. O sea, no es poca. Para mí, no, en mi vida no representa poca cosa. Le cuento que en los talleres, cuando uno les pide que escriban algo, a veces como para detectar el tipo de escritura que tienen y todo, lo primero que hacen, y yo se los digo, lo primero que van a hacer es hablar de sus emociones. Ajeno a la escritura de sanación energética, es decir, lo hago como una cuestión literaria. Y le digo siempre, lo primero que van a hacer ustedes va a ser catarsis, van a largar todas las cosas que tienen encima. Y justamente es un poco lo que estás contando, porque lo primero que hace aquel que está provocado a escribir, para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Empieza a contar sus emociones. Yo siempre les digo, después van a empezar a hablar de temas universales, el amor, la vida, la muerte y qué sé yo, pero primero van a contar todas las cosas que tienen encima. Y ahí se produce esa descarga a tierra, esa catarsis, en esta escritura automática que estás mencionando, que se refleja perfectamente en la gente que comienza a escribir y lanza sus emociones. Así que creo que sí, que es una de las herramientas primarias y fundamentales. Realmente la escritura automática es absolutamente imprescindible, diría yo, como para generar esa catarsis y esa limpieza, ¿no? Sí, bueno, yo Eh, recomendaría siempre eh, a los de tu taller literario, si me lo permiten, como es un taller literario, yo me imagino que debe tener mucho miedo de no escribir bien.
¿no? Porque de alguna manera lo que se produce como escritura es lo que se está evaluando. Entonces debe crear un poco de zozobra, ¿no? Evalúa lo que transmite la escritura, es decir, qué están queriendo contar a través de esa escritura. Sí, entonces yo lo que les sugeriría a los que están en ese taller es que lo primero que empiecen a escribir son los miedos que tienen con respecto a ese taller. O sea, para que hagan consciente que ese bloqueo, esa falta de musa, esa falta de inspiración, ese no sé cómo empezar, no es más que un miedo. Porque una vez que uno se suelta o entiende cuál es el bloqueo, ya lo puede trabajar mejor. Entonces, lo primero que le sugeriría a los que no son del taller literario es, comienza por cómo te sientes. ¿Ok? O sea, ¿qué siento ante una situación? ¿Qué pienso ante, por ejemplo, estoy trabajando prosperidad y abundancia? ¿Qué siento con respecto a mi prosperidad y mi abundancia, con respecto a mi economía? ¿Y qué pienso? Porque el pensar y el sentir son dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo puedo pensar Exactamente. que el dinero es negativo y a la vez quererlo. Entonces son cosas que hay que poner en orden lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y la escritura terapéutica te va a ayudar, o la escritura te va a ayudar a descubrir esa, digamos, falta de armonía entre esos campos. Perfectamente. Y queda claro, y aparte es mucho de esto, eh, indirectamente y sin saberlo, se va dando. Catherine, ¿es posible generar, por ejemplo, alguna carta para superar el conflicto con otra persona en esta suerte de hacer catarsis para no hacer lío, resolverlo a través de una carta? Total. Bueno, la primera, escritura terapéutica. Siéntese y comience a escribir, ¿no? De manera libre, Automática, escritura automática. comienza a conectar emociones, pensamientos, sentimientos, empieza a darse cuenta de todo lo que está oculto en su corazón y usted lo va escribiendo, escribiendo, escribiendo. Hay veces que con una página es suficiente, hay veces que empieza a escribir, o sea, yo he tenido escrituras que después incluso las he guardado, ¿no? Las he querido guardar porque era como esa energía, pero también hay métodos mucho más precisos, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, esas cartas dirigidas, puede ser a otra persona, que esté o que no esté, o sea, que esté viva incluso, o que esté en nuestras vidas, o que no esté, una persona con la que tuvimos un conflicto. No necesariamente debe ser se usa para conflictos. Te puede ser una carta de agradecimiento, una carta de agradecimiento a esa mamá, a ese papá, a ese abuelito, a ese hermano, a esa pareja, a esa persona que ha significado algo en su vida. O sea, también hay que tener esa conciencia de que podemos hacerlo tanto para superar emociones o situaciones, vamos a llamarlas conflictivas, o para también conectar desde el amor, desde el agradecimiento, desde la valoración, desde honrar a una persona o una situación en nuestras vidas, ¿no? Eh, Simplemente dedicarle una carta que por supuesto no vamos a mandar, o sea, que quede, a menos que Esa carta, Catherine, esa carta se conserva, se quema, se guarda, se pone en algún sitio en especial o simplemente queda allí como diciendo, bueno, ya está, hecho la posibilidad de arreglarlo o desarreglar lo que uno quiera hacer y ahí queda. Mira, yo siempre recomiendo, sobre todo si estamos trabajando energías que son densas, que son pesadas, que es dolor, emociones no agradables, quémelo. Quémelo porque usted lo quema de su vida, lo vomita, lo expresa, lo saca de su corazón y además lo quema y se lo deja que el universo se encargue de él, ¿no? O sea, son dos herramientas. De hecho, todo lo que signifique quemar, trabajar con fuego, eh,
se supone que también es transmutación. Entonces, ahí ojo. Sin embargo, hay cartas que usted las podría guardar, o sea, si son de manera positiva, incluso cartas de agradecimiento, incluso hay otras técnicas que vamos a ver también que son cartas para nosotros mismos, ¿no? Eh, Se pueden sin ningún problema guardarlas, ¿no? E incluso es muy bonito en 1 año, 2 años, el tiempo que pase, pues releer eso que era uno en un momento pasado, ¿no? Para ver qué tanto hemos cambiado, cómo hemos evolucionado, a ver si todavía están vigentes esas emociones en nuestras vidas. O sea, de cualquier forma, es una herramienta. O sea, no, por eso te digo, no hay un guión. ¿Ok? Hay veces que hay unas que nos van a brotar de nuestra alma guardarlos, hay otras que definitivamente no los queremos. Pero lo que sí está claro acá, la mayoría de estas cartas que se usan para hablar, digamos, o escribir imaginariamente con alguien, este es el sentido, ¿no? Sirve mucho cuando, por ejemplo, hay una situación de abuso con esa persona que te ha maltratado, que te ha abusado, que te ha vulnerado, escribirle, ¿verdad? Todo lo que tú sientes, expresar tus emociones y luego quemar esa carta. Hay otras Si así cartas, fuera, Catherine, una pregunta, si fuera un desencarnado también, es decir, la claro. carta puede ir dirigida a personas en vida o desencarnadas. Sí, total, esos, para trabajar el árbol genealógico es maravilloso, tanto, por eso repito, tanto para situaciones de conflicto, ¿ok? El abusador, el padre maltratador, el abuelo abusivo sexual, o sea, todo este tipo de cosas, o para agradecer justamente a esos ancestros, para agradecer justamente, incluso no necesariamente una persona, puede ser, por ejemplo, a las mujeres de mi árbol. ¿Ok? O Ajá. a mi árbol genealógico, a mis abuelas, a mis tías, o sea, hay múltiples formas de trabajarlo. Esta sería una manera de comunicación genial, fenomenal, con cualquier persona que queramos trabajar una situación determinada. Ya sea entonces tanto en vida o desencarnados, y sea para la materia que fuere. Si fuere una materia de energías pesadas, de bronca, de cosas de dolorosas, podría ser que se queme, sería lo ideal para que el fuego transmute todo eso, y entonces, y no lo otro, y guardarlo y cada tanto revisar a ver si sentimos las mismas cosas. Así Así sería es. sucintamente como para que recordemos todos, guardemos el aprendizaje. Sí. Eh, Eh, Fíjate, Horacio, ahorita acabo de recordar muchas de las obras literarias que hoy conocemos y que son súper famosas y que son maravillosas han sido simplemente escrituras personales, o sea, se ha usado muchísimo en la antigüedad, pues eso de llevar diarios, de contar las experiencias, los cronistas, ¿no? Que eran las personas encargadas por parte digamos, del Estado, del gobierno, de ir a una zona cualquiera y escribir que era todo lo que veía. O sea, en la conquista de América hay literatura además que es indispensable para el estudio de la historia de América, los cronistas de India, o sea, toda la gente que con el único fin de escribir lo que veían, acuérdate que anteriormente no habían las comunicaciones tal como ahora, ese era su trabajo. No sé si el diario de Ana Frank, que en estos días estuve viendo que era uno de los libros más leídos en el mundo. Simplemente es una chica que está, bueno, viviendo la guerra y escribe todo lo que estaba pasando mientras se escondían, cómo cuidaban la comida. Mientras estaba en un sótano escondida, la tenían ahí hasta antes de ser detenida y muerta después. Y lo que hace es escribir, utilizar la escritura para drenar esas emociones, para mantenerse ella emocionalmente pues lo más estable posible y hoy en día disfrutamos de esas maravillosas obras, ¿verdad? Que nos cuenta cómo vivían esas personas. Así que guárdenlo que dentro de
100 años probablemente sean literatura universal. Pero mire usted dónde vamos a ser famosos, aunque ya no lo veamos, ¿eh? Estaría fenomenal. Catherine, La verdad es que la mitad de la gente ha sido famosa y no lo disfrutó, así que no se preocupe. la gran mayoría sí. Catherine, ¿alguna vez en algún taller de los que hemos participado, como una forma de sanación, nos propusiste algo que te voy a preguntar si es válido como método de escritura también, porque en aquel momento estaba como uno de los métodos como para acompañar a aquel niño que estaba medio asustado, medio que le había pasado un montón de cosas, si es posible una carta al niño o niña que fuimos, como para decirnos cosas, ¿no? Decir, bueno, estamos bien, es factible, es parte de esta escritura energética y sanadora. Parte importantísima para el movimiento de tu alma, para tu sanación emocional, espiritual, energética, eh, como una herramienta terapeuta que se usa también en otras áreas. Por ejemplo, en psicología se trabaja mucho, en terapia de víctimas, donde ha habido abuso también, se trabaja muchísimo, porque cuando hemos sido, bueno, primero tenemos lo que llamamos las heridas de la infancia. O sea, todos tenemos heridas de infancia porque percibimos la realidad de niños siempre desde la mentalidad de un niño, donde no sentimos que no nos dieron, que nos quitaron, que el trato no fue justo, etcétera, etcétera, en cualquier situación que no haya sido tan conflictiva. Es decir, todos tenemos nuestras heridas, eh, aun cuando nuestra infancia no haya sido marcada digamos, grandes situaciones conflictivas. Ahora, donde las hay, imagínate, es decir, la percepción de nosotros desde nuestra infancia siempre es desde la carencia, siempre es desde el niño que no obtuvo todo lo que deseó. Entonces, es siempre importante trabajar esas memorias de nuestra infancia y trabajar esas heridas. Y donde ha habido abuso, muchísimo más, donde ha habido situaciones realmente conflictivas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces asociamos esas situaciones como no tuve la fuerza para evitarlo, no me protegieron, lo permití de alguna manera y hay muchas emociones encontradas de culpa, de no saber poner límites, etc. Entonces, hacer esa carta a ese niño que tú eras, ¿ok? Al niño que tú eras, desde la mujer que tú o el hombre que tú eres hoy en día y liberarlo de la culpa, de decirle que actuó como un niño, decirle que sus emociones que no nadie validó, que nadie se dio cuenta, que nadie las supo ver, son perfectamente normales y que ya hoy en día está a salvo y hacer ese tránsito de ese niño, apapacharlo, entenderlo, amarlo, abrazarlo. Tú mismo es una tremenda herramienta de sanación para cualquier situación Esto que tú. podría permitirnos romper bloqueos, trabas, este tipo de cosas, ¿no? Total, no te imaginas el poder sanador que tiene. De hecho, eh, otra de las cosas con estas herramientas. Perdón, discúlpame, ya lo continúas con eso. ¿Cómo se enfrenta el hombre, en mi caso, con el niño? Es decir, más allá de esta carta, ¿cómo es esta cuestión energética de aquel niño, aquel Horacio de los 8 años cuando murió mi padre, por ejemplo, con esta realidad de hoy, en esta carta? ¿Qué generación energética se crea? Se crea el ver lo que sentía, o sea, más o menos, o sea, darse cuenta, hacer conciencia de ese niño tímido o violentado o que se sintió abandonado o que se sintió triste o que tuvo cualquier circunstancia porque todavía en cierta medida va a permanecer hasta que no lo sanemos. Entonces, el Ajá. verlo
te lleva directamente al origen. O sea, al origen de mi sensación de soledad, al origen de mi sensación de injusticia, de abuso, de tristeza. O sea, ver cuál es el origen de lo que todavía sigo sintiendo. E ir, entonces, claro, porque cuando lo ves, comienzas a darte cuenta, bueno, de no solamente la emoción, sino que nadie alrededor la supo trabajar, la supo evitar. Entonces, generar esa sanación de lo que pasó, ya pasó, lo que sentí, buscar si aún lo sigo sintiendo, en qué medida, entender que lo que yo siento ahorita de tristeza no tiene nada que ver con lo que está pasando a mi alrededor, sino que puedo hasta incluso rastrear que es posible que toda la vida haya sido triste, ¿no? Eso pasa, gente que dice, yo nací triste, yo me siento triste y se definen como melancólicos, pero no es que son tristes ni melancólicos, es que hay una emoción de cuando estaban pequeños o incluso más atrás. Vientre materno también se puede trabajar cuando ya tenemos identificado esa emoción que vivió mamá, papá o los ancestros, identificar eso que estoy sintiendo y al verlo, Horacio, al entenderlo, mágicamente va cediendo. O sea, es impresionante cómo cuando tú haces ese el clic que conectas con el origen, ya tú lo vas entendiendo, porque es que tú vas a ciegas. Tú te sientes triste, deprimido, frustrado, amargado, violentado, o sea, tienes un montón de emociones que no logras identificarle el origen. Y como no logras identificarle el origen, no te cuesta mucho sanarlo. Entonces, eso te conecta con su origen y con su sanación al mismo momento y recuperas tu energía y recuperas tu vida. O sea, realmente Es una forma, a partir de esta adultez, es decir, bueno, ahora te protejo, te saco de aquello, o te perdono, o no tuviste culpa, lo que fuere. tal cual y retomar el poder, porque cuando el niño, eh, digamos que es violentado o el niño es abusado o es incomprendido, de alguna manera cree que lo malo está en él y Claro. siente Pasa rechazo, mucho, pasa humillación mucho con las separaciones de padres, ¿no? También. con la Esta separación. cosa de creer que la culpa es mía porque mi papá se separa. Sí, también culpa, por ejemplo, suele ser también muy útil donde hay un duelo, ¿verdad? Porque siempre en los duelos tenemos la culpa de que no lo abracé, no lo vi, no me quedé, no le dije, no lo evité, o sea, siempre queda una sensación de pude En haber mi hecho caso, algo más. y voy a ser autorreferencial como acostumbro, siempre me cuenta mi madre que el día antes del fallecimiento de mi padre fuimos al sanatorio donde él estaba internado en Rosario y mi hermano, uno de mis hermanos, que él había pedido vernos a él y a mí, entró, fue a darle un beso y dice, pero vos te quedaste en la puerta, ni siquiera entraste. Bueno, Y yo intuyo que obviamente eh, era feo verlo a mi papá en ese estado, ¿no? Es decir, inconsciente ya en ese momento. Y siempre no en tono de reproche, pero algo que siempre me dijeron fue, pero vos no entraste a saludar, ni a darle un beso. sí, también Y es bueno. después me querían obligar a darle un beso en el cajón, perdón que sea un tanto truculento pareciera el comentario, pero y también me negué, fue una cosa que, y en este mismo sitio donde estamos hablando aquí fue el comienzo de mi tristeza, porque yo me encerré en esta habitación, que es el escritorio, que es hoy en la radio, y en donde empezó ahí mi forma muy cerrada de ser y de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, por eso las cartas de despedida para los duelos es recomendable en todos los casos, diría yo, porque justamente no todos llevamos un luto, un duelo o una situación de pérdida de un ser querido de la misma manera, sobre todo también que depende mucho de las circunstancias, en circunstancias donde todo ha sido, primero que siempre es traumático, ¿no? Vamos a estar claros.
pero en circunstancias que han sido muy rápidas, que no te lo esperabas, entre el papeleo, el shock emocional, los bloqueos emocionales. Hoy en día que todo pasa tan rápido, porque acá realmente el tema después de la pandemia con los servicios fúnebres eh, pasa más. Acá llega a estar no más de 4 horas una persona en velatorio. Aquí yo he sabido de, no, que se murió fulano, ay, ¿dónde lo van a velar? No, no, no hay velatorio. O sea, es más, cuando te avisan ya lo enterraron, ya es ceniza. Entonces, Sí, sí, le avisan, pero no vengas porque va a crematorio. y entonces también las lejanías, ¿verdad? Por lo menos en Venezuela, que hemos tenido una migración tan fuerte, pues hay muchos papás, mamás, hijos, nietos, etcétera, que se han ido sin poder estar sus familiares para despedirlo. Entonces, es una herramienta que te va a ayudar a transitar ese duelo de la mejor manera. Y también esto, Catherine, puede ser, yo pensando en esto que estás diciendo, de la lejanía y todo, mis abuelos, por ejemplo, no pudieron ver a sus padres morir. Sí, es el La día a distancia, cuando día. ellos se enteraron, las cartas llegaban eh, 20 días después, había que llorar en vacío, digamos. Sí, no, y además vamos a suponer, porque es decir, son shock Mis emocional abuelos tan de Italia, ¿no? Es fuerte. decir, venían de Italia, por cierto. Sí, son shock emocional tan fuerte que hay gente que está allí viendo a su familiar y todo, pero no logra expresar sus emociones. Entonces, Ese es mi caso. sí, entonces son situaciones incluso hasta que te dañan a ti mismo porque tú te sientes desconectado del amor y dices, pero se acaba de morir mi papá, mi mamá, quien sea, y no siento nada, no lloro, no me puedo conectar con ningún tipo de emociones porque quedamos como bloqueados en blanco. Ujú. Es una herramienta de sanación muy profunda para todo tipo de pérdidas, también incluso, señores, para el ex, el desgraciado o la desgraciada esa con la que queremos. Como dice la cantante esa mexicana, como es el que dice hay Paquita, la del barrio, que Ajá, los habla claro. rata de 2 patas y todo Para por las el ratas estilo. de dos patas esas que le han hecho, es una herramienta de verdad, cuando son ratas de dos patas o cuando tenemos mucho dolor por esa pérdida, por ese duelo, haga también su carta y quémela. Si usted considera prudente entregarla, perfecto, siempre y cuando sea positiva, ¿no? Pero simplemente escribe lo que sientes y te vas a ser consciente de tus emociones. Porque cuando tú dices, me abandonaste, me humillaste, me traicionaste, estamos sintiendo un comportamiento directamente hacia nosotros. Entonces, ya por ahí vamos viendo que hay muchas emociones que tenemos que ir trabajando. Entonces, realmente en cualquier circunstancia, aquí decía, no me acuerdo cómo se llamaba, Cotepa, un escritor decía, escriba que algo queda, ¿no? Así se llamaba su columna, escriba que algo queda. Realmente Ah, escriba bueno. que Me sonó, me ha hecho erizar la piel porque ese algo queda viene también de Alemania, algún general de Adolf decía, ¿no? también, pero escriba que algo se mueve, algo descubre, algo se mueve, aunque sea, se vuelve genio literario, pero escriba. Catherine, seguimos con preguntas que creo que podrían ser. Antes, en medio de la charla, mencionaste hacer una carta de agradecimiento. Sería interesante hacer una lista de agradecimientos, qué cosas queremos agradecer, sería parte de esta escritura sanadora energética. Absolutamente, por dos vías. Primero que este taller debió también haber comenzado por el agradecimiento. Mire, el agradecimiento es el amor que le damos al universo. O sea, cuando yo estoy en la carencia, automáticamente no agradezco. Y cuando yo agradezco, automáticamente estoy en la abundancia. ¿Por qué? Porque yo me sitúo como cuando estoy en carencia, estoy en esa dicotomía blanco y negro. O sea, soy incapaz de ver que tengo salud, que tengo un hogar, que tengo familia, que tengo
conocimientos, que tengo vida, ¿ok? Vida, empezando porque estamos vivos. Y mientras estemos vivos hay un mundo infinito de posibilidades. Entonces, el agradecimiento te sitúa en una energía de alta vibración, en una energía de conciencia de todo tu camino, todo tu recorrido, en una frecuencia de valorarte con todas tus experiencias, ¿verdad? Te sitúa también en el bosque y no en la foto, no en el árbol, o en la película y no en la foto. Es decir, cuando En la usted, foto. sí, claro, porque cuando usted dice no tengo tal cosa, es una foto de un momento que no es el más adecuado, pero cuando ves hacia atrás todo lo que has experimentado, y por supuesto yo como historiadora y con mi famoso mamut, ve más hacia atrás, ve todo lo que has logrado en tu vida, o sea, cuántos bebés fallecen en sus primeros años de vida, cuánta gente no llega a los 20, no llega a los 40, no llega a los 60, no llega a los 80 y así vamos. Entonces, es ver el largo recorrido, por supuesto, con sus pros, sus contras, con sus capítulos bonitos y sus capítulos no tanto. Es ver el árbol, ¿ok? Ver a tu mamá, tus abuelos, tus ancestros, los que cazaron mamut para garantizar que tú hoy en día estés acá. Entonces, el agradecimiento te abre a un mundo mágico de energía. Mientras que la carencia, la queja, el no tengo tal, es decir, tengo 100 millones de cosas, pero hay una que no tengo y esa es la que veo. Entonces, el agradecer te va a conectar inmediatamente. Cuando tú empiezas a agradecer y lo puedes hacer por las cosas que de verdad agradeces, porque te nacen, porque yo sé, señores, y está normal o es, no, yo no diría normal, pasa en determinados momentos de nuestra vida que no logramos ver nada bueno, no logramos sentir amor, no logramos sentir agradecimiento, no logramos sentir alegría. Entonces, cuando lo podemos sentir, maravilloso, agradézcalo y, y disfrútelo. Y cuando no lo logre sentir, póngaselo como disciplina. Usted va a encontrar 5 cosas en el día porque agradecer 5, 10, 15, el número que usted desee, hasta una. Pero cuando usted se levanta y dice, gracias Señor, porque estoy viva, o sea, estoy viva, como sea que esté, pero estoy viva, ya por ahí usted va dándose cuenta de que realmente hay algo maravilloso en su día. Nada más y nada menos que la vida. O sea, ya por ahí comienza a hacer ese clic de que está aquí, de que hay que disfrutar al máximo, de que hay que aprovechar todas las oportunidades, de que lo que no está bien es para trascenderlo, para sanarlo, para aprender, pero que independientemente de cómo sea, la vida es un regalo. Entonces, el agradecimiento te va a conectar con esa energía de sanación, esa energía de ver el vaso lleno y no vacío, y esa energía de quererte tú misma. Realmente el agradecimiento va directamente a todo lo que has logrado en tu vida. O sea, porque mientras mientras estemos vivos, son infinitas las posibilidades de nuestro acontecer diario. Así que comience con agradecer porque lo sienta, y si no lo siente, no se preocupe, comience a buscar esas pequeñas cosas del día a día por agradecer, para que usted vea que poco a poco va a ir cambiando. Al principio, cuando usted no está conectado con sus emociones, cuando usted tiene bloqueo, se va a sentir rarísimo. O sea, ese primer paso de sentarme a ver qué es lo que voy a agradecer, a veces es duro porque te enfrenta con tus verdaderos bloqueos. Pero les garantizo, señores, que con la experiencia, con la práctica, con el superar el día a día y lograr hoy lo hice y lo voy a hacer mañana, y simplemente conectarse con ese compromiso de ver las cosas de otra manera, su vida va a tomar otro color, definitivamente. Clarísimo, clarísimo. Porque realmente en el agradecimiento radica también la energía que uno pone en eso, ¿no? Cuando uno empieza a agradecer es porque usted empieza a estar mejor.
Así que agradecer entonces. Otra de las cosas que mencionaste por allí en un pasaje, y yo me acordé hasta de una película, hablando de los diarios, obviamente el diario de Ana Frank, pero me acordé del diario de una pasión, de una escritora que va escribiendo toda su vida y que después ella padece Alzheimer y su esposo, a través de ese diario, le va contando toda la vida. ¿Es el diario entonces un método fenomenal de sanación energética? Sí, total, pero es que además el diario, bueno, recuerda que yo soy historiadora, el diario era, a ver, entendamos una cosa, la escritura, el leer y escribir masivamente, o sea, disponible para todos, es una conquista de quizás no menos de 100 años. 100 años es mucho, de hecho. O sea, mis abuelas no sabían escribir ni leer, ¿ok? Mis abuelas que venían del campo aprendieron a leer y escribir en la ciudad y ya grandes, ¿ok? Entonces, la escritura es una conquista y es un derecho. Vamos a empezar por allí. De una conquista y un derecho accesible para todos hoy en día. Hoy en día es la lectura, la alfabetización está tomada como una categoría de análisis, de estudio de la sociedad, para empezar por allí, ¿no? Entonces, úsela, o sea, realmente úsela, esa conquista, lea. Hay veces que la gente dice, a mí no me gusta leer, sobre todo nuestros hijos hoy en día adolescentes, hay de todo para leer, o sea, hay esoterismo, hay magia, hay plantas, hay autos, hay cómics. O sea, leer realmente es un acto de evolución. Para mí el leer y el escribir es un acto de evolución, empezando por allí. Los diarios fueron incluso, no solamente nos han dejado ese legado literario maravilloso, sino que los diarios fueron la primera fuente de la historia. ¿Ok? Volviendo a los cronistas, yo he tenido que estudiar por mi carrera diarios, diarios de embajadores, diarios de botánicos, está el diario de Humboldt. Es maravilloso porque, bueno, a mí me gusta leer mucho, ¿no? Como usted sabe. Bueno, nada, lo que cuenta son cosas como que el día tal le hicieron una chocita no sé si conoce la palabra choza, un tarantín, una choza, Sí, sí, un sí, sí, choza, refugio, choza, sí. un refugio, Sí, choza. un refugio para las expediciones, estaban recorriendo América, buscando las plantas y todo, y hacían refugio, y para cuando volvieran a pasar por ahí. Cuando volvían a pasar por ahí, el refugio era ya nido de, ¿cómo se llama? De animales, de panteras, de jaguares. Entonces el refugio era la peor idea porque los animales se refugiaban allí. Entonces el Se diario, refugiaban allí. el Bueno, diario lo cuenta, aprovechaban como tal. sí, el diario cuenta desde las condiciones del clima. 18 grados centígrados, lluvioso, vimos una mata nueva, el jaguar se comió las provisiones, o sea, ese tipo de cosas que te dan La típica bitácora, digamos, ¿no? Es decir, que claridad. iban. Sí, sí, entonces 500.000 diarios de verdad he tenido que leer y a mí el diario de Colón también, el diario a bordo de Colón. Maravilloso, o sea, todo el cuento de cómo la tripulación estaba molesta, cómo no sabían que si las estrellas, que si se iban a caer, no se iban a caer, o sea, es la historia contada de primera mano. O sea, de verdad que el diario es una reivindicación social. Tú sabes que el que escribió un diario tenía cierto nivel cultural y económico Sí, porque el sí. escribir no era para todo, pero además era de primera mano, o sea, ese es el que estaba ahí contando, ¿no? Eh, yo no me acuerdo si era que García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que una de las funciones que hacía el personaje era escribir cartas porque los demás no sabían. Sí, claro. Es decir, venían todos a pedirle que le escribiera la carta porque eran muy pocos los ilustrados, los que podían escribir. Y le leían o traían una carta que le había llegado para que se la lea. Sí, sí, por eso realmente el tema de la escritura, además el diario tiene una particularidad. El cronista, como ya dije antes, era el que iba
de parte de la corona, del jefe, cualquiera que sea, a escribirlo. O sea, tenía una intención. Nosotros encontramos en las crónicas y vi un mono de 3 metros con 2 cabezas. Eso existe. O sea, es decir, existen esos cuentos, me refiero, esos relatos, porque bueno, la gente inventaba, exageraba, mentía por alguna necesidad o veía algo y así lo interpretaba. Pero el diario tiene una particularidad, que el diario se supone que es algo íntimo. Entonces, en el diario no encontramos segundas intenciones. En el diario tú escribes Ajá. lo que tú estás escribiendo, viendo, percibiendo. Ahí no hay edición, ni intención, ni montaje, ni nada. Como la película del diario de Bridget Jones. Así, digamos, era tal cual. Es una comedia, pero bueno, Pero es que ahí estaba, contaba todas las emociones que ella tenía y los sentimientos y todo. Yo no sé si viste esa película. sí, 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 claro, Eh, ¿verdad? Además, el diario es muy inglés. El diario, ajá. Bueno, la película tiene bien anglosajona, ¿no? sí, bueno, primero que es muy, muy de la época antigua, o sea, por eso, por todo lo que he explicado, pero es muy inglés. El inglés tiene esa relación muy especial con la literatura, ¿no? No en vano, pues tienen tanto escritores y no escritores, porque una de las cosas, o sea, está el que se llama escritor, se dice escritor, pero está también, hay un personaje que a mí me gusta muchísimo, Orwell, ¿no? Que Ah, él sí, sí. era, George Orwell. hay un libro que él escribe, 1984 creo que se llama. no, Ese. sí, ese mismo de Granja Animal, eh, pero él tiene uno que a mí me encanta, porque además yo lo leí estudiando inglés, ¿no? Que Lo leíste en su idioma original. lo leí en su idioma original, pero es que el libro es lo que es su diario. Él está contando cuando se fue a París sin un peso encima, o sea, pobretón, simplemente va a París y trabaja en un restaurante y él lo que está contando es el diario de lo que le pasaba. Entonces las experiencias son peleamos porque la cava se descongeló, porque no metimos la cosa en la nevera y en el restaurante había un fulanito, o sea, cuenta simplemente lo que vio. De hecho, el libro se llama algo así como Vagando entre París y Londres. O sea, no hay Ujú. una, eh, no hay una intención literaria como en sus otras obras, sino en contar lo que estaba viviendo, casi que un diario. Entonces, tiene una riqueza de experiencia. De verdad que los diarios y todas esas escrituras donde la gente cuenta la vida. Yo creo que a usted, mi estimada, le atrapa mucho los diarios porque los diarios son historia. Claro, por eso te digo, yo tengo una relación muy especial con Con la historia, no, claro, con con la la escritura. lectura y la escritura. O sea, literalmente, Horacio, yo no puedo fijar algo en mi mente si yo no lo escribo. Yo no Bueno, a sé, mí me pasa lo mismo. Sí. yo no sé si tú te El has dado, escribir uno lo grafica, ya lo tiene incorporado. claro, pero o sea, ya estoy hasta preocupada no de mis capacidades, sino de las incapacidades. O sea, si no lo escribo es como que si no existe. No, bueno, pero es una manera de ratificar, es una confirmación, es una suerte de regla memotécnica, es decir, el escribir es una parte de ello. Sí, bueno, lo cierto del caso es que sí, los diarios, llevar un registro de tus emociones, de tus pensamientos, de tus acciones, primero es una herramienta terapéutica maravillosa, simplemente escribes lo que viviste, ahí vas a empezar a disertar, a elucubrar de tu propia vida, de tus propias circunstancias, de lo que está a tu alrededor. Por supuesto, hoy en día no tenemos tanto tiempo. Pero sí es bueno hacer un pequeño diario, si usted está trabajando emociones, bueno, de sus emociones, de un tema en particular que estés trabajando, es maravilloso. Si quieres, por ejemplo, estás trabajando en tu árbol genealógico, qué sé yo, la condición de mujer. Entonces, escribir esos clic de intuiciones, de pensamientos, de emociones que tuviste día a día, porque van a ir cambiando. También es maravilloso el diario de sueños. Señores, escriban los sueños primero porque se les van a olvidar. O sea, cuando escríbanlo incluso en el momento que se despertaron, porque al día siguiente ya es muy tarde, ya eso quedó en el olvido.
y te van a dar información de tu inconsciente, te van a dar información de cómo se te están manifestando a ti los sueños y vas a poder empezar a interpretarlo. Incluso son útiles hasta los diarios de ingesta. Nuestra amiga Tibisay, que es médica nutrióloga, si nos está escuchando, saludos. El diario de ingesta, cuando tú estás en una dieta, lo primero que te dicen, haga un diario de ingesta, porque nosotros creemos que comemos Y más o sin trampa, menos, y sin ¿cómo? trampa, y Claro, sin trampas. porque creemos que comemos o más o menos de lo que hacemos. O sea, es típico, no, bueno, un dulcito, no, no, pero era pequeñito, eso no fue nada. Entonces, eso también es comida. Usted simplemente tiene que anotar todo lo que se come, Lo que ha poquito, ingerido. mucho, poquito, nada, a cualquier hora, a cualquier momento, y te va a dar realmente un panorama de tus hábitos alimenticios, de tus hábitos emocionales, de cualquier cosa que tú quieras trabajar y Mire, te va a dar un hasta en la contabilidad es importante el diario. absolutamente. Además, te voy a decir una cosa. Ay, predico y no practico. Tú no te imaginas las veces que a mí me han regañado mis guías espirituales por no llevar un diario. Incluso, en serio, creo que ha sido una de las cosas como que más me han regañado, ¿no? Eh, y efectivamente llegó un momento que me dijeron, "Juan, o sea, o anotas o no podemos trabajar, porque yo tengo la particularidad de que yo tengo una mediunidad semiconsciente, o sea, no estoy transportada ni nada, pero lo mío lo olvido, o sea, bueno, lo mío y lo de los demás también, o sea, no lo recuerdo tan nítidamente, ¿no? Entonces, mis limpiezas y mis trabajos que yo hacía, era como que si todos los días tuviese que empezar de nuevo porque iba como olvidando lo anterior. Entonces, anota y escribe, me dieron mi formato de mi diario de energético y efectivamente yo puedo ver ahora lo que limpié hace un año y cómo hay temas que, o sea, ya eso ha sido pasado, o sea, ya eso para mí no genera ningún conflicto. Entonces te da una sensación realmente de darte cuenta de todo el trabajo, de darte cuenta de tus emociones, de darte cuenta de lo que está bien o lo que no Y está también marca la evolución, ¿no? Es decir, porque bien. a través de ese diario uno va viendo la evolución que se tiene, es decir, que se está manteniendo, es decir, porque a veces uno cree, como con los dulcitos, como tú dices, que no es tanto y resultado que cuando uno empieza a ver si no, mira, todos estos problemas ya están resueltos y ya han sido eliminados. Así es. Hacemos un raconto, Catherine, en estos ejercicios de escritura terapéutica. Quedan todavía más preguntas, pero me gustaría, si no te parece mal, recordarles la escritura automática, la carta para superar conflictos con otra persona, esta persona esté viva o no lo esté, la carta al niño o niña que fuimos, para papacharlo, como dicen por allí, para, para entenderlo, para completarlo, la lista de agradecimientos y el diario, este diario que va contando todo lo que a menudo y cotidianamente nos está sucediendo. Y yo, Pregunto, ya va, yo sí, pondré allí la carta del duelo como apartada también, o sea, está. Eh, pregunto, cartas de intención. sí. Y bueno, digamos que vamos a guardar lo mejor para el final. La carta de intención y la carta de anulación. Como tú bien lo sabes y todos los que han hecho talleres conmigo, o sea, pasa por el departamento de carta de anulación y de carta de intención primero para poder remover cualquier energía. Y fíjate lo que pasa aquí con el tema de la energía, que en las próximas clases vamos a estar hablando ya, que la gente debería tener un poquito más de conocimiento, aquellos que han seguido el taller, pues van como entendiendo. Eh, para usted remover una emoción, e incluso para que los guías espirituales puedan remover una emoción o un bloqueo, usted tiene que hacerlo consciente, usted tiene que verlo, porque de lo contrario, bueno, ¿se lo pueden remover? Sí, sí lo puede. Va a necesitar cada vez más niveles de intervención, o sea,
Hay niveles de intervención desde el plano de la mediunidad y desde la sanación con guías espirituales, ¿no? Eso lo hemos visto en esos primeros capítulos. Pero en la medida en que usted colabore energéticamente, es mucho más alto el chance, la probabilidad, o no la probabilidad, es mucho más el alcance, porque no es cuestión de probabilidad, es cuestión de alcance. Es decir, en la medida en que usted se conecte con esa energía, en la medida que usted sepa qué es lo que está trabajando, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que lo está bloqueando, usted puede trabajarlo mejor y los guías pueden trabajarlo mejor. Entonces, las cartas de intención y de anulación. Intención cuando queremos potenciar o trabajar un aspecto de nuestra vida, por ejemplo, la autoestima, ¿ok? Una carta donde usted va a decretar, donde usted va a plasmar cuáles son esas cosas que usted comienza a incorporar en su vida para trabajar su autoestima. O sea, por ejemplo, cuando usted dice, a partir de ahora me amo, me quiero, no me permito ningún tipo de abuso de mí misma, veo lo maravillosa, hermosa que soy, inteligente, qué sé yo, ¿no? Todas sus virtudes, usted intenciona una nueva versión de usted 2.0 en el área que usted quiera, autoestima, prosperidad, un nuevo empleo, una nueva relación, paciencia, etcétera, etcétera. Mientras que las cartas de anulación justamente van dirigidas a todo aquello que usted ya no quiere en su vida. Sirve para trabajar cualquier cosa, amargura, baja autoestima, abuso sexual, cualquier cosa, porque simplemente el darse cuenta de que usted ha estado en esa frecuencia, en esa emoción, en esa situación, y que ya no está dispuesto a hacerlo. O sea, una carta de anulación es una carta de renuncia. Yo renuncio a sentirme triste, fea, pobre, eh, al sufrimiento, a la magia negra, a la enfermedad, al malestar, a la tristeza, a cualquier cosa, usted simplemente ya decide que no va a continuar con esa situación, con esa resonancia, con eso en su vida. Cuando, o sea, cuando usted logra entenderlo, lo ve, ¿verdad? Ya se dio cuenta, mira, sí, definitivamente siento que eh, tengo conflictos con el dinero. Cuando usted se da cuenta que hay programas, que hay emociones, que hay un montón de circunstancias allí en su vida que están reñidas con la energía del dinero, usted renuncia a ellos, ¿ok? Lo anula. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a pensar tal cosa, ya no quiero más pobreza, ya no quiero desempleo. Y lo intenciona. Las puedes hacer juntas o separadas. Haces una carta de anulación y terminas intencionándola porque de alguna u otra manera es ese paso de una frecuencia a otra, es decir, de una polaridad a otra. O las puedes hacer separadas, como usted quiera. Ahora, la verdad es que no puede haber ningún tipo de remoción de energía ni ninguna sanación energética si usted no ve una situación, cualquiera que sea, asume que ya no la quiere y que no va a continuar en esa frecuencia y se mueve a otra frecuencia, a otra polaridad, a otro estilo de vida. Cuando usted lo entiende así, hay un movimiento suyo, hay una responsabilidad suya, hay una, usted está proactivo en su proceso de sanación y eso es indispensable para todos los aspectos de tu vida, desde la dieta, desde comer bien, desde verse mejor, desde estudiar o aprender algo. O sea, usted tiene que simplemente ser proactivo. No hay sanación mágica, señores. No hay ángeles. Sí hay, sí se puede, sí existen los milagros, o sea, sí explicados energéticamente y todo. Eh, pero ese no es la cotidianidad. La cotidianidad es
Problema que usted vaya viendo, problema que va solucionando y cambiándose de ese sitio. La tristeza, la enfermedad, lo que sea, usted lo ve, lo cambia, ¿ok? Como su cuerpo. Hay algo fundamental en todo esto que estás contando, Catherine, que es ser conscientes de lo que estamos anulando. Es decir, esto no es simplemente una transcripción, porque conocemos y sabemos que hay cartas preparadas que uno puede llegar a tomar como modelo, pero de nada sirven repetir una fórmula si no se está consciente de ella. Así es. Y además ese es el principio de todo, es el mismo principio de la oración. Señores, no es lo mismo decir, Claro. nuestro que estás en el cielo, santificado, amén, de tener una conversación con Dios donde tú le pides que te bendiga, que te ayude, que le agradeces, es decir, de la forma como lo sientas. Entonces, ya debemos, señores, ir entendiendo que somos adultos, que somos grandes, que nuestro bienestar es responsabilidad nuestra, que hemos tenido situaciones difíciles, bloqueos que no hemos visto, que pudimos haber sido víctimas de situaciones en momentos de vulnerabilidad. Todo eso pasa, pero todo eso es decisión nuestra, búsqueda nuestra de las mejores herramientas y definitivamente empeño en hacerlo de cada uno de nosotros para poder salir de allí. O sea, no hay ángeles que vengan a quitarle con una varita mágica todo aquello que es responsabilidad de nosotros, trabajarlos para nuestro bienestar, para sentirnos cada día mejor, para ese avance emocional, espiritual, energético, para esa trascendencia de lo que estamos viviendo, para ese aprendizaje álmico, para nuestras próximas generaciones, para conectar con el mundo, con el universo, con el árbol, o con el éxito, con la prosperidad, con el amor, con relaciones sanas, con lo que quiera usted en su vida. O sea, básicamente todo se trabaja, todo. Mi salud, mi prosperidad, mi paciencia, que me ha costado tanto, todo, todo A realmente. todos, a todos. Creo que una de las cosas que más nos cuesta es la paciencia, ¿no? No, no, si supieras que no, hay gente que le va muy bien con la paciencia, pero va más. No, que no digo que vaya mal, pero que cuesta adquirirla. Es decir, la paciencia no es muy sencillo porque somos impacientes. Es decir, el Señor, dame paciencia, pero dámela rápido que estoy apurado. Es decir, más o menos así decimos, ¿no? No, yo fíjate que no, yo creo que cada persona tiene como sus puntos flacos, ¿no? Hay gente que la toma de decisiones le cuesta muchísimo. Yo podría pecar de tomar decisiones muy rápido, pero no que no tomo decisiones. Sí, hay gente que no, que se cae, pero mi paciencia, de hecho yo tomo decisiones rápido por mi poca paciencia, o sea, yo digo, no, que prefiero una mala decisión hasta esperando y analizando el cosmos para ver si la tomo, a cualquier cosa, pero haz algo, no importa que te salga mal, pero haz algo. Entonces, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, debemos valorar las fortalezas, porque pecamos a veces de no ver nuestras fortalezas, de no sentirnos agradecidos de ser como somos, ¿verdad? De eso, de ser arrojados, de ser fuertes, de ser pacientes, aquellos que son pacientes, o sea, todos tenemos nuestra oscuridad y nuestra sombra, ¿no? Y nuestras luces y nuestras virtudes. Entonces, aprenda a amar las cosas buenas y a ir transformando las no tan buenas, porque en ese equilibrio usted va a encontrar una vida cada día más sana y una vida cada vez más plena, pero no le va a llegar solo. Entonces, utilice todas las herramientas que usted conozca, utilice toda su energía, tenga paciencia y conciencia de que esto no es una oración, una carta de anulación y ya pasó, que usted va a tener que pasar toda su vida trabajando en usted para cada día estar mejor. O sea, esto no es. Bueno, eso es importante, es muy importante, todo lo que estás contando es muy importante, pero
en esto hay que tener, realmente acuñar esta frase, ¿no? Por favor, con una carta de anulación no necesariamente se solucionó todo. Esto es un trabajo continuo y para siempre. Así es como que usted crea que come sano porque hoy comió brócoli. Y mañana come pizza porque Exacto. hoy comió brócoli. Eh, Tenemos que tener la conciencia de que la vida energética es de todos los días. Es decir, el cuerpo energético nuestro está allí todos los días y está permeado por mis emociones, por mis pensamientos y por lo que como, por cómo me desenvuelvo en el mundo, es decir, en el mundo físico. Cuando yo voy a una fiesta, cuando voy a un antro, no es la misma energía cuando voy a un campo, a un bosque, a una playa. Cuando como brócoli, no es la misma energía cuando como una hamburguesa, un perro caliente o algo que no es sano. Entonces, es el continuo monitoreo de mi campo energético lo que garantiza mi bienestar y mi estabilidad. Y hay cosas que, por ejemplo, ahorita yo fumigué de desesperada y poca paciencia también, en vez de utilizar los métodos tradicionales de fumigación que se utilizan en todas las casas, que es en polvo y todo, bueno, casi mato al gato porque le puse una cosa que huele espantoso, la casa, o sea, todo lleno de ese remedio, me enfermé yo de la garganta, los niños, el gato, pobrecito, salió espantado. Entonces, yo tengo que entender que eso, Salió a tomar aire a la cornisa, el pobre gato. claro, yo tengo que entender que eso afectó mi energía. Entonces, va de lo macro a lo micro. O sea, yo tengo que buscar una herramientas para comer, herramientas para fumigar, herramientas para drenar mis emociones, herramientas para todo lo que afecta mi situación energética y por ende mi salud y por ende un montón de otras cosas, porque si usted, o sea, cosas tan sencillas como fumigar se pueden convertir en una gripe, se pueden convertir en una alergia, se pueden convertir en días que tú no puedes trabajar o no puedes hacer tus obligaciones y tu día a día normal por algo que pensaste que era inofensivo para ti. Entonces, así nos pasa con todo. Las emociones no son inofensivas, los pensamientos no son inofensivos, los sitios que visitamos no son inofensivos, las cosas que comemos no son inofensivas, el licor, el cigarro, las drogas, todo eso está afectando tu entorno energético y tu vida en general. O sea, haga ya conciencia de eso y deje de pedirle a los ángeles que hagan el trabajo por usted. Y a los ángeles y a las terapeutas y a los amuletos, porque ese es el principio de los amuletos, de los ritos, de todo eso, es pensar que hay algo ajeno a nosotros que va a ser lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, eso sí no va a pasar, señores. A Dios rogando y con el mazo dando, como siempre digo, pero es Hay responsabilidad nuestra. una frase bíblica que no lo es, pero que todos repiten como frase bíblica, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, en realidad no existe en la Biblia, pero bueno, se ha repetido siempre como aquello del Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos, otra cosa que tampoco está en el libro. Pero bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Si no hacemos nosotros, los ángeles no están solamente para hacer milagros, ¿no? Sino para hacernos evolucionar. Catherine, bueno, la verdad, no sabía que la escritura nos permitía tantas cosas y tantas variables, ¿no? Que voy a utilizar en los talleres también esta suerte de tantas variables que pueden ser, no, que son aparte sanadoras y que pueden permitir tal vez algún éxito literario, ¿por qué no? Algún diario, algunas de estas cartas tipo bitácoras o bueno, qué sé yo, que alguno encuentre una temática que le favorezca. Bueno, yo siempre digo que yo ya tengo epistolarios, o sea, yo hago tantas cartas de anulación, pero es que para mí son tan liberadoras, Horacio, o sea, para mí una carta de liberación es ese momento de drenar todas mis emociones, además las termino así como que sí, las sello, las firmo, o sea, es realmente un movimiento energético muy bonito. Yo he hecho cartas de anulación
no las he hecho, las he publicado para aquella gente que está empezando, que le cuesta, que no sabe muy bien qué es lo que es una carta de anulación, y hay modelos, ¿ok? Que son los modelos que... Tenemos un epistolario de unos casi 40 cartas. Ajá, pero siempre la instrucción es, esto es un modelo, escriba, vomite, todo eso que usted en su vida, situación por situación, ha vivido y ya no quiere. O sea, una cosa es hacer una carta genérica de amargura y otra es cuando yo la hago y digo, renuncio a la amargura que me genera, qué sé yo, los cabellos de los pelos del gato en la ropa. Hoy es el día del gato, hoy es el día del gatito. Sí, sí. Le Hoy le tengo, tocó al gato, hoy le no tocó es al que la gato. tengo aquí en los pies, porque como la casa no le queda pequeña, aquí lo tengo debajo de los pies justamente Bueno, él es parte de la emisión y de la del grabación. taller, Dijo, sí, sí. yo no puedo quedar aparte del taller No y quiero para. salir en YouTube. Sí, entonces usen, vamos a pasar algunas cartas de anulación para que ustedes vayan viendo esos formatos, pero realmente pónganse a escribir, drenen sus emociones, vean qué tipo de escrituras les apasiona, ¿ok? Porque a veces encontramos que nos gusta más una que u otra, pero definitivamente hágalo, hágalo y hágalo un mes para que usted vea que esa persona que empezó escribiendo, supongo que como en el taller literario suyo, ese que entró el primer día, no es ni la Son otros. sombra, sí, no es ni la sombra del que Damos, sale. al menos en el taller literario, doy fe que son otras personas, directamente. La transformación es importante, imagínese si hablamos ya de sanación, ¿no? Cuanto más que Tú sabes, solamente una cuestión literaria. tú sabes que yo ¿Mm? tuve, claro, a ver, no siempre los talleres y los colectivos me sirven a mí para ponderar muchas cosas, o sea, me doy cuenta, de hecho, los talleres no lo evalúan los guías espirituales y no lo evalúo yo en función de cuánta gente se incorporó o no se incorporó o participó o no. Los talleres, para mí la evaluación es qué aprendí yo del taller, ¿no? O sea, qué Ah, aprendí yo bueno, sí. en muchas órdenes, en el orden de mantener una estructura, en el orden de un aprendizaje que llega más, o sea, todo eso. Pero una de las cosas que me impresionó en uno de los talleres cortos de Ángel de la Guarda es Ujú. que había personas con las que nunca había trabajado energéticamente. Cuando se entra al campo de las personas que no estaban trabajando, lo que encontrabas era totalmente diferente a las de las personas que vienen de taller. O sea, es el antes y después, como cuando limpias la cocina, más o menos, ¿sabes? El Y desorden. aparte puedo contarles un secreto a la gente. Claro, y a mí también, porque. Sí, sí, usted ya lo sabe, usted lo sabe. Ah, Los guías son chismosos. Y Katy se entera de todo. Es decir, a veces dice, ¿y estuviste haciendo tal cosa? Bueno, sí, estuve yo, lo que pasa, y ya los guías le dijeron a Catherine, no lo está haciendo, o lo está haciendo mal. Así que cuidado con esto, porque los guías son chismosos y Catherine se entera. no, pero no, mira, tú dices eso y como nosotros somos seres humanos, vamos a hacer todo lo contrario. Bueno, realmente hay muchas cosas que quieren los guías hablar también con este grupo. De hecho, la semana que viene va a ser la presencial, ¿no? Para preguntas y respuestas. Pero efectivamente es así, yo tengo un registro energético. Entonces, el registro energético me dice, puede que yo no sepa qué hizo la persona. O sea, por ejemplo, yo recuerdo una vez una participante del grupo, ¿no? Le iba a decir el nombre, pero yo sé que ella no se va a molestar, pero bueno, sin especificaciones, ¿no? Ella se hizo un baño de una semana de taller a la otra, la energía de ella era totalmente diferente. Y digo, no sé qué hiciste, pero tu energía es totalmente diferente. Y dice, no, es que me hice unos baños de tal. Digo, sígaselos haciendo, siga, que le quedaron de maravilla. Hay mucha gente que
en estas sanaciones energéticas, cuando le diga, haga su carta de anulación, tómese su infusión, hágase un baño, cree que es o marginal la instrucción, es decir, que no tiene mayor importancia, o que puede, bueno, sí, sí lo hice, O que puede prescindir de ella. que puede prescindir de, o incluso a veces es por desconocimiento, no, bueno, me hice tal cosa, pero no me hice el otro. Digo, no, 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 aquí es el combo. Y realmente en la energía se ve. Es decir, yo no tengo la menor duda de que la infusión en 3 días te puede equilibrar tu campo energético, porque va justamente a reparar lo que tú tienes que reparar. Lo mismo ocurre con los baños, lo mismo ocurre cuando son instrucciones de agua solarizada, cuando son instrucciones Y, de cambios de tótem en el árbol, cuando son y instrucciones. recuerdo alguna de las frases suyas que suele remarcar, no se vuelvan creativos, hagan lo que les estoy pidiendo, Sí, no se vuelvan creativos. se vuelvan y de verdad no tiene nada que ver con el nivel, o sea, yo siempre lo digo, o sea, a mí hay cosas que, es más, yo tuve, no sé si recuerdas el año pasado, dice, tú vas a necesitar una planta, el problema es que esa planta se da en Semana Santa, se da en abril. Entonces, olvídate de que vas a poder limpiar eso, o sea, déjalo allí en la lista, pero apenas llega abril, ya sabes que tienes que buscar la planta para todo el año, para que tengas Claro, el stock de así la, es, la provisión completa. la provisión completa. Entonces, hay cosas que es una determinada sanación, esa es tu energía que necesitas. Hay otras que puedes ser más flexible, o puedes utilizar cualquier método porque es una vibración, una emoción, pero realmente existe la sanación energética. Existe, es medible, se ve en su campo áurico. La próxima semana probablemente tengamos algunas. Ustedes saben que yo hago diferentes técnicas de revisión, la revisión de los chakras, el chisme completo de sus guías espirituales o la visualización del campo energético, que también se hace. La uso menos porque desgasta más, es más lenta, e incluso quizás podría decir que es más imprecisa, pero también sirve, ¿no? Entonces, al visualizar un campo energético, usted sabe si se comió o no se comió lo que le dijeron, tan sencillo como eso. Olvídese de que si sí o si no. Hay No veces, se vuelvan creativos, chicos. hay veces pasa mucho con los argentinos. Acá en Venezuela hay mucha Pues ya, hierba. ya sonamos los argentinos. No, porque es que acá en Venezuela hay mucha hierba. Entonces tú dices, ponle hierba tal y te van a dar una cantidad más o menos estándar de hierba. En cambio, ya en Argentina, ¿no? Entonces tú le dices, ponle orégano y le ponen como si fuera la pizza, más o menos. Dosis homeopáticas, Sí, ponemos acá. sí. Entonces, Recuerdo una vez que te mostré una imagen de una olla y era para un baño y me dijiste, ¿y eso qué es? ¿Para un té? No, para un baño. Dice, con esa cantidad de hierba nada más. Así que bueno, tuvimos que retomar el camino y engrosar en la cantidad de hierbas, porque claro, la inexperiencia y el desconocimiento y acá la cantidad de hierbas que no hay. Es decir, directamente, a excepción de algunas, la gran mayoría no se no, 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 registran no. así en Hierbas sí cantidades tan hay. voluminosas. Lo que no hay es quien las venda, pero créeme que hierbas sí hay. No deben estar, pero habría que estar en las sierras o en distintos lugares donde se dan algunas hierbas y de manera más voluminosa. Acá hay saquitos de té. La otra vez me acuerdo que con manzanilla tuve que poner varios saquitos de té. Es decir, porque ¿de dónde saco la manzanilla? Bueno, escritura, herramientas de sanación energéticas. Hoy estuvimos charlando con Catherine de ejercicios de escritura terapéutica. Creo que realmente le has dado tips y nos has dado cosas que vamos a valorar y mucho en la medida que la podamos utilizar o que empecemos a utilizar. Así es. Bueno, entonces nos encontramos la próxima semana.
Escriban, escriban, escriban que quedará algo para la posteridad, para sus emociones, para sus familiares, quién sabe, eh, pero escriban. Y sigan trabajando, sigan aprendiendo. Estamos ya en la mitad de nuestro taller. Vienen otras herramientas más que tienen preparados los guías por allí. En la medida en que todos ustedes se dediquen a hacer las diferentes técnicas que acá le han dado, usted va a comenzar su proceso de sanación en cualquier área de su vida. O sea, realmente tienen que tener la certeza de lo que están haciendo y tienen que vivir esa experiencia de entender y porque van a ir descubriendo sus campos energéticos de cuando se trabaja y cuando no se trabaja. Así que bueno, no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Horacio, por este acompañamiento. Espero que se escuche lo mejor posible el audio porque bueno, mi garganta todavía está Ojalá que sí, un ojalá que sí. poquito fumigada. Sí, estamos todos un tanto así lastimados, pero acá estamos y acompañándolos. Hasta la nueva clase de taller. Muchísimas gracias. Saludos para todos.